Hola, buenos días. Este video tiene la finalidad de describir brevemente lo que es el constructivismo, lo más brevemente que se pueda. Describir el constructivismo como un paradigma psicoeducativo que impera el día de hoy, es muy popular el día de hoy en el ámbito escolar. Es una tendencia o un conjunto de tendencias que apareció aproximadamente en la segunda mitad del siglo XX como una respuesta a teorías anteriores relativas al aprendizaje, al conocimiento y en general teorías psicológicas, ¿no? Eh, para entender lo que es el constructivismo, primero tenemos que entender a qué está respondiendo el constructivismo, porque al fin y al cabo una cosa que se admite generalmente es que el constructivismo es una teoría que surgió como respuesta, como una crítica a una teoría anterior, que es el conductismo. El conductismo planteaba el hecho de que el conocimiento se generaba por una continua cadena de estímulo-respuesta. El individuo recibe un estímulo y asume una respuesta o arroja una respuesta, hace algo, es decir, le provocan un estímulo al individuo y el individuo hace algo en respuesta o piensa algo o siente algo. El experimento más conocido sobre el conductismo es este de los perros de Pavlov, en el cual se les daba de comer a los perros y se les hacía sonar una campana. Obviamente cada que sabían que iban a comer los perros y que escuchaban la campana empezaban a salivar. Llegó un momento en que Pavlov dejó de darles de comer, hacía sonar la campana e incluso sin comer los perros al escuchar la campana empezaban a salivar. Básicamente ese es un experimento que refleja muy bien el conductismo. Tú provoca un estímulo repetido en el individuo y el individuo estará condicionado por él para hacer otra cosa distinta. Esto se manifestaba, aunque ustedes no lo crean, también se manifestaba o se aplicaba al ámbito escolar. En el ámbito escolar uno le provocaba, por así decirlo, estímulos al estudiante y el estudiante tendría que generar una respuesta deseable por el profesor, ¿no? Por el docente. Por ejemplo, si un niño era indisciplinado, pues supongamos, ¿no? Se le pegaba con una regla y el niño tendría que asumir que su mala conducta le provocaría golpes con la regla en las manos, por ejemplo, y dejaría de repetir su conducta traviesa, por ejemplo. Este tipo de cosas también se manifestaban en el aula, por ejemplo, porque el conductismo pretendía que el conocimiento se asimilaba por repetición. Es decir, tú repetías, memorizabas, recibías pasivamente el conocimiento que te daba el docente y eso se consideraba aprendizaje, ¿no? Es decir, entre más repitieras tus ejercicios, entre más memorizaras conceptos, entre más trataras de poner atención al profesor y recibieras pasivamente sus conocimientos, mejor estudiante eres. Bueno, pues precisamente así fue como se llevaron las prácticas educativas desde hace mucho tiempo. Digo, el conductismo se manifestó, fue muy popular en la primera mitad del siglo XX, pero vamos, si nos vamos al salón de clases de un salón de clase medieval, seguramente la educación en muchas ocasiones se daba de este modo. Entonces apareció el constructivismo como una respuesta a estas teorías conductistas de la psicología del individuo y del aprendizaje especialmente. Que la primera respuesta que ofrecía el constructivismo en contra del conductismo es la siguiente. El conductismo planteaba que el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje era el profesor y el constructivismo va a responder que no, que en realidad tienes que preocuparte por lo que sucede dentro de la mente del aprendiz, del que está aprendiendo, de tu estudiante. El estudiante es tan importante o quizás más importante que el profesor. El profesor ya sabe las cosas, pero el estudiante, ¿qué pasa con el estudiante cuando está aprendiendo, no? Eh, entonces el constructivismo apareció como una reacción al conductismo y lo primero que hay que saber es que el constructivismo como tal no es una teoría, no es una teoría unificada, es una serie de teorías. Es decir, hay varias propuestas que se les puede considerar constructivistas, no solo una. Eh, ¿Qué es lo que tienen en común todos estos constructivismos? Bueno, primero que
obviamente le dan relevancia al individuo que aprende, ¿no? El individuo que aprende en contraste con el profesor es lo más importante, porque si el individuo no aprende, el aprendiz no está asimilando, recibiendo adecuadamente los conocimientos, ¿de qué sirve que el profesor sea muy bueno o que tenga mucho conocimiento? ¿No es así? Todo esto tiene un origen epistemológico muchas veces. Por ejemplo, el conductismo convive con otras teorías, muchas veces se mezcla con ellas, como son el realismo y el innatismo. ¿Qué nos dice el realismo como postura epistemológica? Bueno, el realismo te dice que el objeto puede ser conocido tal y como es, de algún modo, es decir, el realismo, cuando está influido por las ideas positivas de Augusto Comte, por ejemplo, por el positivismo, que te dice es posible conocer el objeto siempre y cuando se lleve el método adecuado, tengas los argumentos adecuados y tengas la experiencia concreta del objeto. La realidad se puede conocer. El constructivismo, como otras teorías involucradas muchas veces con un idealismo kantiano, por ejemplo, dirá que no. Al objeto tú nunca lo puedes conocer porque tú estás condicionado como individuo. Tú construyes al objeto de algún modo. Es decir, el objeto está ahí, sí, es independiente de ti y tiene su esencia independiente de ti. Pero al fin y al cabo el conocimiento que tú obtienes del objeto no depende estrictamente del objeto, sino de lo que tú ves en el objeto. En ese sentido, nunca es posible conocer totalmente a un objeto precisamente porque tú como individuo lo estás interpretando, ¿no? Entonces, ese es un primer contraste entre las teorías anteriores, conductismo, realismo, innatismo, y el constructivismo, que el constructivismo implica la intervención activa del individuo para conocer el objeto, para conocer los contenidos de un programa de estudios. Eso es muy importante, mientras que el realismo, el innatismo, el conductismo te van a decir, el realismo en particular te va a decir que es posible conocer el objeto, que el objeto es independiente del ser humano y que independientemente de lo que diga el ser humano, el objeto ofrece conocimiento, ¿no? Y lo único que tendría que hacer el sujeto conocente es asimilar pasivamente la naturaleza del objeto, ¿no? Esto se manifiesta también en el conductismo, como ya vimos, el estudiante, por ejemplo, en el aula tiene que recibir pasivamente los conocimientos del maestro sin interpretarlos, si es que es posible eso, ¿no? Bueno, ¿qué dice el innatismo? El innatismo, por ejemplo, dice que el conocimiento que tiene un individuo es producto de la evolución biológica de su especie. De algún modo, por ejemplo, el hecho de que las aves, incluso si nunca han estado, por ejemplo, eh, que nunca han hecho un nido, por ejemplo, las aves que son jóvenes y sin embargo saben exactamente a dónde ir, hacen un viaje que cruza prácticamente todo el mundo para llegar específicamente a un lugar donde saben que van a anidar. Eso era un argumento precisamente para el innatismo, para decir, afirmar que el conocimiento se acumula a través de generaciones en el cuerpo, en la genética, y por consiguiente, que por ejemplo nuestros instintos, nuestro instinto por ejemplo de comer, de reproducción, de dormir, etcétera, son conocimientos que traemos acumulados genéticamente. Sin embargo, hay más que eso, o eso es lo que va a afirmar el constructivismo. El constructivismo te va a decir, sí, tienes esos conocimientos, pero no son suficientes los conocimientos instintivos. Tú también produces, tú también construyes conocimiento como individuo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común todos los constructivismos? Porque ya dijimos que no es una sola teoría, son varias. Bueno, primero ofrecen una explicación alternativa de cómo ocurre el conocimiento, ¿no? Ya no van a atender a explicaciones innatistas o realistas o conductistas de cómo se da el conocimiento, sino que van a ofrecer su propia explicación sobre cómo se da el conocimiento. Esta dualidad que ya vimos con el realismo, por ejemplo, de que por una parte está el objeto y por otra está el sujeto, y están muy separados porque el objeto existe y el sujeto lo único que tendría que hacer es apropiarse del objeto, es una dualidad que intenta superar el constructivismo. El constructivismo dice están más estrechamente relacionados porque el objeto depende de la interpretación del sujeto, ¿no? Eh, otra aportación u otra cosa que tienen en común todos los constructivismos es que el conocimiento ya no es una copia, ¿sí? El estudiante no se trata ya de que el estudiante reproduzca pasivamente en un examen, por ejemplo, los conocimientos que escuchó del profesor, sino que construya activamente sus conocimientos, intervenga activamente, interprete, genere, pregunte,
incluso que llegue a cuestionar, ¿no? Eso es algo muy importante, que el individuo, el que aprende, tiene que ser un sujeto activo, un sujeto que participe de su proceso de aprendizaje, ¿no? Y de algún modo lo trata de explicar, eso es algo que tienen en común los constructivismos, lo tratan de explicar asumiendo o enfocándose en los procesos que ocurren internamente en el individuo, aquí en su mente. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la cabeza de un aprendiz, de una persona que está asimilando un conocimiento que le permite aprender significativamente, ¿no? Esas son cosas que tienen en común todos los constructivismos, ¿no? Vamos a hacer un segundo video porque si no va a tardar mucho en subir esto a YouTube y continuamos con esta discusión.